Hola, narradores de lo oculto, y bienvenidos a El Relator de Misterios. Antes de sumergirnos en las heladas profundidades del enigma de hoy, quiero dar una bienvenida muy especial a todos los que nos acompañan desde nuestro canal hermano, El Relator Oscuro. Gracias por cruzar el umbral y venir a apoyar este nuevo proyecto. Vuestra pasión por lo inexplicable es el motor que nos impulsa. Hoy, os aseguro, tenéis un lugar en primera fila para uno de los casos más desconcertantes y aterradores del siglo XX. Vuestra presencia aquí, en los primeros días de este nuevo espacio, significa el mundo para nosotros. Sois los pioneros, los primeros exploradores de los misterios que desvelaremos juntos, y para ayudarnos a que nuestra comunidad de narradores crezca, vuestro apoyo inicial es absolutamente crucial. Un simple gesto, como dejar un like en este video ahora mismo, le dice al complejo algoritmo de YouTube que aquí se está gestando algo que vale la pena. Y si pulsáis el botón de suscribirse y activáis esa campanita, no solo os uniréis oficialmente a nuestra expedición hacia lo desconocido, sino que nos daréis el impulso necesario para seguir adelante. Cada like y cada suscripción es un ladrillo fundamental en la construcción de El Relator de Misterios. Os agradezco de corazón este apoyo. Ahora sí, ajustad vuestros auriculares y abrid vuestra mente, porque vamos a viajar a las heladas laderas de los Montes Urales. Nuestra historia nos transporta a la Unión Soviética, a finales de la década de 1950. En plena Guerra Fría, mientras el mundo contenía la respiración ante la carrera espacial y el pulso nuclear entre superpotencias, la vida para los ciudadanos comunes seguía su curso. Para los jóvenes, especialmente para los estudiantes universitarios, el montañismo y las expediciones a la naturaleza salvaje no eran solo un pasatiempo, eran una válvula de escape, una forma de demostrar coraje, habilidad y patriotismo. Estas expediciones, organizadas a través de clubes deportivos universitarios, eran una de las pocas maneras de viajar y explorar el vasto territorio soviético con un presupuesto limitado. No hacía falta tener mucho dinero para participar, solo un gran espíritu de aventura y camaradería. En el corazón de esta cultura se encontraba el Instituto Politécnico de los Urales, en la ciudad de Sverdlovsk, hoy Ekaterimburgo. Allí, un grupo de 10 estudiantes y graduados, todos esquiadores y montañistas experimentados, planeaban su próxima gran hazaña. Su objetivo era ambicioso y prestigioso: una travesía de 300 kilómetros a través de las remotas y heladas tierras de los Urales del norte, culminando con el ascenso a la montaña Otorten, cuyo nombre en el idioma del pueblo indígena Mansi significa «no vayas allí». La expedición, de ser completada con éxito, les otorgaría la certificación de grado tercero, la más alta calificación para montañistas en la Unión Soviética, un honor que les abriría las puertas a expediciones aún más desafiantes en el futuro. El grupo era la flor y nata de su club de montañismo. No eran novatos imprudentes, sino atletas serios y con una profunda amistad. El líder era Igor Dyatlov, de 23 años. Un brillante estudiante de ingeniería de radio, era el cerebro y el corazón del equipo. Metódico, respetado y un líder nato, Dyatlov era conocido por su seriedad durante las expediciones, pero también por su calidez humana. Él fue el encargado de planificar meticulosamente cada etapa de la ruta. Sinaida Sina Kolmogorova, de 22 años, era la otra figura central del grupo, a menudo descrita como la subjefa, enérgica, popular y con una experiencia considerable en largas travesías. Sina había tenido una relación sentimental con Dyatlov en el pasado, aunque en ese momento su corazón parecía inclinarse hacia otro miembro de la expedición, Yuri Doroshenko. Su diario personal sería una de las claves más íntimas y desgarradoras encontradas después. Lyudmila Luda Dubinina, con solo 20 años, era la más joven pero una de las más fuertes y valientes. A pesar de su juventud, era conocida por su increíble resistencia y su carácter alegre. Era una estudiante de economía que amaba la poesía y cantar durante las caminatas. Su destino sería uno de los más crueles y desconcertantes de todo el grupo. Alexander Sasha Kolevatov, de 24 años, era estudiante de física nuclear. Reservado, trabajador y muy metódico,
Era una presencia tranquila pero fundamental en el equipo. Su experiencia laboral en un instituto secreto de Moscú, relacionado con materiales radiactivos, se convertiría más tarde en una pieza central para algunas de las teorías más extrañas. Rustem Rustik Slobodin, de 23 años, era un graduado del Politécnico, ahora ingeniero en una planta secreta. Fuerte, atlético y siempre optimista, era el pilar físico del grupo, siempre dispuesto a asumir las tareas más pesadas con una sonrisa. Yuri Krivonischenko, de 23 años, también ingeniero, trabajaba en la planta nuclear de Chelyabinsk 40, una de las instalaciones más secretas y peligrosas del programa atómico soviético. Alegre y bromista, era conocido por tocar la mandolina para animar al equipo. Al igual que Kolevatov, su conexión con el mundo nuclear alimentaría futuras especulaciones. Yuri Doroshenko, de 21 años, estudiante de economía, era el gigante bonachón del grupo. Fuerte, confiable y con un gran sentido del humor, era una figura muy querida por todos. Su breve romance con Zina Kolmogorova añadía una subtrama de afecto y juventud a la expedición. Nikolai Thibault-Brignoles, de 23 años, era el miembro con el trasfondo más singular. Descendiente de un ingeniero francés que se había establecido en los Urales, Nikolai era conocido por su carácter jovial y su capacidad para hacer reír a todos. Graduado en ingeniería civil, era el fotógrafo entusiasta del grupo, siempre con su cámara lista. Semyon Alexander Solotaryov era el miembro más enigmático y mayor del grupo, con 37 años. A diferencia de los demás, no era del Instituto Politécnico. Era un instructor de montañismo y veterano de la Segunda Guerra Mundial, con varias condecoraciones por su valentía. Se unió a la expedición en el último momento para obtener su certificación. Su presencia era algo inusual, y su pasado militar, junto con unos misteriosos tatuajes en su cuerpo, G.S., Daer Muaswaya y un corazón, lo convertirían en una figura central de las teorías de conspiración. El 10º miembro era Yuri Yudin, un estudiante de economía de 21 años. El destino, en un giro agridulce, le sonreiría. El 25 de enero de 1959, el equipo partió de Sverdlovsk en tren, llenos de optimismo. Los primeros días fueron de camaradería y buen humor. Las fotografías que tomaron los muestran riendo, bromeando y abrazándose, ajenos a la tragedia que se cernía sobre ellos. El 27 de enero llegaron al pueblo de Vijay, el último asentamiento habitado. Allí pasaron la noche, compartiendo historias con los locales y disfrutando de su última noche bajo un techo. El 28 de enero, el grupo se despidió de la civilización. Sin embargo, justo en este punto, Yuri Yudin se vio obligado a abandonar la expedición. Un ataque agudo de ciática, una dolencia que arrastraba de tiempo atrás, le provocaba un dolor insoportable que le impedía continuar. Con gran pesar, se despidió de sus amigos, deseándoles suerte y pidiéndoles que le enviaran un telegrama tan pronto como regresaran. Les entregó algunos de sus víveres y observó cómo sus 9 compañeros se adentraban en el silencio blanco de la taiga. Yuri Yudin no lo sabía, pero acababa de convertirse en el único superviviente. Durante los siguientes días, la expedición avanzó según lo planeado. Los diarios y las fotografías recuperadas nos permiten reconstruir su viaje. Escribieron sobre la belleza austera de los Urales, las dificultades de esquiar contra el viento y la cálida sensación de reunirse en la tienda al final del día. El 31 de enero, llegaron al borde de las tierras altas y comenzaron a prepararse para la parte más dura del viaje, el ascenso. Construyeron un pequeño refugio en un valle boscoso para dejar parte del equipo y los alimentos, aligerando así sus mochilas para el asalto final a Otorten. Su plan era ascender, regresar a este campamento base y luego continuar su ruta. El 1 de febrero de 1959, el grupo partió de su refugio con la intención de cruzar el paso y acampar en la ladera opuesta para el día siguiente. Pero el tiempo empeoró drásticamente. Una tormenta de nieve con vientos huracanados redujo la visibilidad a casi cero. Perdieron la orientación. En lugar de moverse hacia el paso, se desviaron hacia el oeste, hacia la ladera de una montaña sin nombre conocida por los Mansi como Kholat Syakhl,
que se traduce ominosamente como la montaña de la muerte o montaña de los muertos. No es que la montaña tuviera una reputación de matar gente. El nombre, según los Mansi, se debía a la escasez de caza en sus laderas. Pero la coincidencia resultaría escalofriante. Al darse cuenta de su error, Dyatlov tomó una decisión que ha sido analizada y debatida durante décadas. En lugar de retroceder y buscar un lugar más resguardado en el límite del bosque, decidió acampar allí mismo, en la ladera expuesta de Kolatsiakl, a poco más de 1,5 kilómetros de la seguridad de la arboleda. ¿Por qué? Quizás estaba demasiado cansado para retroceder. Quizás quería practicar un campamento en condiciones extremas, o quizás simplemente no percibió ningún peligro inminente. Esa tarde montaron su tienda, una tienda grande y robusta diseñada para albergar a todo el grupo. Según las últimas fotografías encontradas en uno de los rollos, el ambiente era tranquilo y rutinario. Se quitaron los esquís, cenaron y se prepararon para dormir. La última entrada del diario, escrita de forma colectiva, habla de la construcción de un pequeño periódico mural satírico llamado El Otorten de la Tarde. El tono es ligero, casi humorístico. No hay ni una sola palabra que sugiera miedo, tensión o la presencia de una amenaza. Y entonces, en algún momento de la noche entre el 1 y el 2 de febrero, algo ocurrió. Algo tan repentino, tan aterrador, que empujó a 9 montañistas experimentados a hacer lo impensable. Dyatlov había acordado con el club deportivo que enviaría un telegrama a más tardar el 12 de febrero, una vez que regresaran a Vichay. Cuando llegó el día 12 y no hubo noticias, nadie se alarmó demasiado. Los retrasos en este tipo de expediciones eran comunes. Sin embargo, pasaron los días y el silencio se hizo pesado. Las familias de los excursionistas, especialmente Yuri Yudin, el superviviente, comenzaron a presionar. Finalmente, el 20 de febrero, más de una semana después de la fecha prevista, se organizó una operación de búsqueda y rescate a gran escala, involucrando a estudiantes voluntarios, profesores, al ejército y a la aviación civil. La búsqueda fue ardua. La zona era inmensa y estaba cubierta por un espeso manto de nieve. Durante días, los equipos de rescate peinaron la región sin encontrar rastro alguno. La esperanza de encontrarlos con vida se desvanecía con cada hora que pasaba. El 26 de febrero, un piloto llamado Mikhail Sharabin finalmente avistó algo. En la ladera desolada de Kolatsiakl vio los restos de una tienda de campaña medio cubierta de nieve. El equipo de tierra se dirigió inmediatamente al lugar. Lo que encontraron no tenía ningún sentido. La tienda estaba vacía y parcialmente destruida, pero no había sido desgarrada desde fuera, como por el ataque de un animal. Las investigaciones posteriores confirmaron que había sido cortada y rajada metódicamente desde el interior. Dentro, encontraron todas las pertenencias del grupo, sus mochilas, sus botas, sus abrigos pesados, su comida e incluso el dinero que habían llevado para el viaje de vuelta. Todo estaba allí, como si hubieran abandonado el refugio de forma precipitada y en un estado de pánico absoluto, llevándose consigo solo lo puesto. Afuera, en la nieve, los rescatistas encontraron una serie de huellas que descendían por la ladera en dirección al bosque. Las huellas eran desconcertantes. Algunas correspondían a personas descalzas, otras solo con calcetines y unas pocas con una sola bota. 9 pares de huellas distintas, ordenadas, sin signos de lucha ni de la presencia de otras personas. Parecía que los 9 excursionistas habían salido de la tienda por su propia voluntad y habían caminado de forma calmada, en fila, hacia la oscuridad helada, con temperaturas que rondaban los 30 grados bajo cero. ¿Qué podía provocar que 9 montañistas veteranos abandonaran la seguridad relativa de su tienda, dejando atrás su equipo de supervivencia para enfrentarse a una muerte segura en la tundra helada? Estamos a punto de adentrarnos en la parte más oscura de esta historia, el descubrimiento de los cuerpos y las heridas inexplicables que presentaban. Es un descenso a lo macabro que desafía toda lógica. Si este tipo de misterios profundos es lo que te apasiona, te invito a que te suscribas a El Relator de Misterios y actives la campanita. Cada semana, exploramos juntos los enigmas más impenetrables y tu apoyo nos permite seguir buscando respuestas en las sombras.
Las huellas condujeron a los equipos de rescate hacia el límite del bosque, a 1,5 kilómetros de distancia de la tienda. Allí, bajo un pino gigante, encontraron los restos de una pequeña hoguera, y los dos primeros cuerpos eran Yuri Doroshenko y Yuri Krivonischenko. Estaban descalzos y vestidos únicamente con su ropa interior. Las ramas del pino sobre ellos estaban rotas hasta una altura de 5 metros, sugiriendo que uno de ellos, o ambos, habían intentado trepar, quizás para otear los alrededores o para escapar de algo que había en el suelo. La causa oficial de la muerte fue hipotermia, pero sus manos estaban despellejadas. Intentando conseguir leña desesperadamente o trepando con una urgencia mortal, unos 300 metros más allá, en dirección a la tienda abandonada, encontraron el cuerpo de Igor Dyatlov. Yacía boca arriba, con una rama en una mano y la otra levantada como si se protegiera la cara. Su postura sugería un último intento desesperado por regresar al refugio. Cerca de Dyatlov, a unos 180 metros, estaba Zina Kolmogorova. Su cuerpo también estaba orientado hacia la tienda. Los rastros de sangre encontrados cerca de ella indicaban que, a pesar del frío y el agotamiento, luchó por su vida hasta el último aliento. Aún más cerca de la tienda, a unos 150 metros de Zina, encontraron a Rustem Slobodin. Tenía una pequeña fractura en el cráneo, de unos 6 centímetros, aunque los médicos dictaminaron que no era una herida mortal y que, al igual que los otros 4, había muerto de hipotermia. La fractura, sin embargo, era una anomalía que no encajaba del todo. Hasta ese momento, la tragedia, aunque extraña, podía explicarse como un trágico accidente. Un ataque de pánico colectivo, quizás inducido por una pequeña avalancha que cubrió la tienda y los obligó a salir, perdiéndose en la tormenta y sucumbiendo al frío. Pero todo cambió 2 meses después. En mayo, cuando el deshielo primaveral reveló lo que la nieve había ocultado, los equipos de búsqueda encontraron los 4 cuerpos restantes en un lugar que helaría la sangre de los investigadores. A unos 75 metros del pino, en el fondo de un barranco, yacían los restos de Lyudmila Dubinina, Alexander Kolevatov, Nikolai Zibobrignols y Semyon Solotaryov. Estos 4 presentaban heridas que no se parecían a nada que hubieran visto antes. No eran compatibles con una muerte por hipotermia. Eran lesiones internas, masivas y devastadoras, similares a las que sufriría una persona atropellada por un coche a alta velocidad. Nikolai Zibobrignols tenía el cráneo completamente destrozado. Lyudmila Dubinina y Semyon Solotaryov tenían múltiples costillas rotas, fracturadas con una fuerza descomunal. Los médicos que realizaron las autopsias declararon que era imposible que un ser humano pudiera infligir tal daño y que la fuerza requerida era extrema. Lo más desconcertante era que, a pesar de estas lesiones internas catastróficas, los cuerpos no presentaban casi ningún hematoma o herida externa. Era como si hubieran sido aplastados por una presión inmensa y selectiva. Pero el horror no terminaba ahí. A Lyudmila Dubinina le faltaba la lengua, los ojos y parte de los tejidos de la cara. A Solotaryov también le faltaban los globos oculares. Y para añadir una capa más de misterio al caso, las pruebas forenses revelaron que la ropa de 2 de las víctimas, la de Krivonischenko y Dubinina, presentaba altos niveles de contaminación radiactiva. La investigación oficial soviética, dirigida por un fiscal llamado Lev Ivanov, se encontró ante un rompecabezas imposible. Tenían 9 cuerpos, una tienda rajada desde dentro, huellas extrañas, muertes por hipotermia, heridas internas brutales sin explicación, partes blandas desaparecidas y radiación. La teoría de un ataque del pueblo Mansi fue una de las primeras en ser consideradas. Después de todo, los excursionistas estaban en su territorio ancestral. Sin embargo, fue descartada rápidamente. No había huellas de nadie más en la zona, y las heridas no eran consistentes con un ataque humano. Además, los Mansi eran un pueblo pacífico que a menudo ayudaba a los viajeros rusos. La posibilidad de un ataque de un animal salvaje, como un oso, también se desechó. La tienda no estaba destrozada de la manera que un oso lo haría, y no había rastros de animales. Los investigadores se quedaron sin respuestas. En mayo de 1959, el caso fue cerrado abruptamente.
La causa oficial de la muerte fue declarada como resultado de una fuerza natural irresistible y desconocida. Los archivos del caso fueron clasificados como secretos y enviados a un archivo militar. A las familias se les dijo que sus hijos habían muerto de hipotermia y se les prohibió hacer más preguntas. El paso Dyatlov, como se conocería el lugar, quedó envuelto en un velo de silencio y especulación que duraría décadas. Este secretismo, por supuesto, fue el caldo de cultivo perfecto para un sinfín de teorías. Esta es una de las teorías más populares y persistentes. Sostiene que los excursionistas se encontraron accidentalmente en una zona de pruebas de armas secretas soviéticas. La región de los Urales era un centro neurálgico del complejo industrial militar de la URSS. La teoría sugiere que una detonación cercana, quizás de un misil o un arma de conmoción, pudo haber causado las lesiones internas y el pánico. Las esferas naranjas voladoras que otros testigos, incluyendo soldados y meteorólogos, afirmaron haber visto en el cielo de los Urales esa misma noche, a menudo se citan como prueba. El propio investigador Lev Ivanov, años después de su jubilación, admitió en una entrevista que creía que estas esferas estaban relacionadas y que altos funcionarios le ordenaron cerrar el caso y descartar esta línea de investigación. La radiación en la ropa de las víctimas también encajaría perfectamente en este escenario, especialmente considerando que Krivonischenko y Kolevatov trabajaban en instalaciones nucleares. Quizás la radiación no era del entorno, sino algo que ellos mismos portaban. Algunos investigadores han propuesto explicaciones naturales, pero no una simple avalancha. Una de estas ideas es la del infrasonido. Ciertas condiciones de viento, al pasar por una formación montañosa, pueden crear un vórtice de Kármán, generando ondas de sonido de muy baja frecuencia, infrasonidos. Estas ondas, inaudibles para el oído humano, pueden tener efectos fisiológicos devastadores: pánico irracional, ansiedad extrema, sensación de ahogo y malestar físico. La teoría postula que un evento de infrasonido pudo haber provocado un terror ciego en los excursionistas, haciéndoles huir de la tienda sin pensar. Una vez fuera, desorientados y en pánico, se habrían separado y sucumbido a los elementos. Las heridas graves de los 4 del barranco se explicarían por una caída accidental en la oscuridad. Inevitablemente, un misterio de esta magnitud atrae explicaciones que van más allá de lo convencional. Las esferas voladoras dieron pie a teorías sobre ovnis. ¿Fue el grupo testigo de algo que no debía ver? ¿Fueron atacados o asustados hasta la muerte por una presencia extraterrestre? Otra teoría popular en ciertos círculos es la del ataque de un yeti o menk, la versión siberiana del abominable hombre de las nieves. Los defensores de esta idea argumentan que solo una criatura de una fuerza sobrehumana podría haber infligido las heridas observadas. Se basan en supuestos avistamientos en la región y en una enigmática frase encontrada en uno de los diarios: de ahora en adelante sabemos que los hombres de las nieves existen. Sin embargo, la mayoría de los analistas considera que esta frase era parte del periódico satírico que estaban creando y no una declaración literal. En 2019, la Fiscalía rusa reabrió el caso para intentar dar una respuesta definitiva. En 2021, un equipo de científicos suizos de renombre, Johann Gaume y Alexander Puzrin, publicó un estudio en la prestigiosa revista Nature que ofrecía la que hoy es considerada la explicación más plausible y científicamente sólida. Su modelo no habla de una avalancha masiva y catastrófica que habría dejado rastros evidentes, sino de una avalancha de placa, slab avalanche, pequeña y retardada. Según su investigación, la combinación de varios factores creó una trampa mortal. Primero, el grupo cavó en la ladera para nivelar el terreno y proteger la tienda del viento, creando un corte en la capa de nieve. Segundo, durante la noche, los fuertes vientos catabáticos, vientos densos y fríos que descienden por las laderas, acumularon más nieve sobre el corte. Tercero,
Una capa débil de nieve profunda, depositada días antes, actuó como una base inestable. El modelo de Gaume y Pusrin sugiere que, horas después de que los excursionistas se durmieran, la placa de nieve compacta sobre la tienda se fracturó y se deslizó. No fue una avalancha enorme, sino un bloque denso y pesado de nieve que golpeó la parte de la tienda donde dormían. Esto explicaría perfectamente las lesiones de Thibaut Brignoles, Dubinina y Solotaryov. Un aplastamiento torácico y craneal sin heridas externas visibles, consistente con estar tumbado bajo una presión inmensa. El pánico subsiguiente es comprensible. Atrapados en la oscuridad, con algunos de sus amigos gravemente heridos y gritando de dolor, la única salida era cortar la lona desde dentro. Una vez fuera, en la ventisca y la oscuridad, con temperaturas gélidas y vestidos de forma inadecuada, su situación era desesperada. Su comportamiento posterior, aunque trágico, deja de ser irracional. El grupo se habría dividido. Algunos intentaron hacer un fuego para calentarse, Doroshenko y Krivonischenko. Otros intentaron regresar a la tienda. Dyatlov, Kolmogorova, Slobodin y los que estaban heridos, o cuidando de ellos, los 4 del barranco, buscaron refugio de los elementos en el barranco, donde finalmente murieron a causa de sus heridas y del frío. Y la lengua y los ojos desaparecidos, la explicación más probable es la descomposición natural y la acción de pequeños carroñeros y microorganismos en un ambiente acuoso. Los cuerpos estaban en un arroyo bajo la nieve. Y la radiación, probablemente traída por las víctimas que trabajaban en plantas nucleares, una contaminación residual en su ropa que no tuvo nada que ver con su muerte. Aunque la teoría de la avalancha de placa ofrece una explicación lógica y coherente para la mayoría de las pruebas, no satisface a todo el mundo. Muchos argumentan que no explica las esferas voladoras ni la reticencia inicial de las autoridades soviéticas. Para los teóricos de la conspiración, es una explicación demasiado simple, una forma conveniente de cerrar un caso que esconde una verdad más oscura. El incidente del paso Dyatlov ha trascendido el mero informe de un accidente para convertirse en un icono del folclore moderno del misterio. Ha inspirado innumerables libros, documentales, películas e incluso videojuegos. La historia resuena porque toca nuestros miedos más primarios, la vulnerabilidad del ser humano ante la naturaleza, el terror a lo desconocido que acecha en la oscuridad y la desconfianza hacia las versiones oficiales. Hay quienes incluso han intentado hacer dinero a costa de la tragedia, vendiendo tours morbosos o libros sensacionalistas. Hoy en día, el paso Dyatlov sigue siendo un lugar de peregrinación para aventureros y amantes del misterio. Un monumento en el cementerio de Mikhailovskoe en Ekaterimburgo muestra los rostros sonrientes de los 9 jóvenes, congelados para siempre en el tiempo, recordándonos su espíritu aventurero y su trágico final. Quizás nunca tengamos una confesión o una prueba irrefutable que cierre el caso para siempre, y quizás es precisamente esa ambigüedad, esa puerta abierta a la especulación, lo que hace que la historia de los 9 del paso Dyatlov sea eterna. Nos obliga a hacernos una pregunta fundamental. Cuando nos enfrentamos a lo inexplicable, ¿confiamos en la ciencia y la lógica o dejamos que nuestra imaginación vague por las posibilidades más oscuras? La respuesta, como las huellas en aquella ladera helada, parece desvanecerse en el viento. Y así llegamos al final de nuestro viaje a la montaña de los muertos. ¿Qué crees que ocurrió realmente esa noche? ¿Fue una extraña avalancha, un encubrimiento militar, un fenómeno natural inexplicable o algo completamente diferente? Déjame tu teoría en los comentarios. Me fascina leer vuestras perspectivas. Si te ha gustado esta inmersión en lo desconocido, no olvides dejar un like, compartir este video con otros buscadores de misterios y, si aún no lo has hecho, suscribirte a El Relator de Misterios. Vuestro apoyo es la luz que nos guía en la oscuridad. Soy tu anfitrión y te espero en nuestro próximo relato. Hasta entonces, no dejes de cuestionarlo todo.